Bien, iniciamos grabación. Y se unió Flor. Hola Flor. Eh, Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Así que bueno, yo quería en este caso, primero y principal lo que quería el recurso, los recursos que utilicé, era cambiar un poco la tónica de la clase porque la voz mía nos debe tener aburridas y era como generar otro espacio, ¿no? De aprendizaje. Primero les quiero preguntar cómo anduvieron con eso, qué les pareció. Eh, el podcast está hecho por una historiadora muy joven que es Camila Perochena, que es compañera en algunos ámbitos, ha sido compañera nuestra, mía y de Leonardo en algunos ámbitos y demás. Y el otro es un chico al cual no conozco, que es comunicador, si no estoy confundido, o es politólogo y comunicador, una cosa así. Pero le dan como una onda más divertida. Vieron que hay algunas cuestiones como con quién comerías un asado. Y todos los que va nombrando allí son historiadores de primera línea en la Argentina. Digo, todas las personas a las que entrevistan son historiadores de primera línea. Son Luciano de Privitello, eh, Fernando Devoto, entrevistan a Fernando Devoto. Digo, son historiadores de mucho peso en el ámbito académico argentino. Y son las personas que han definido gran parte de la historiografía en el último tiempo. Bueno, Fernando Devoto no en el último tiempo, ya es grande, ya es una persona que viene, digo, sus conceptos, todo lo que han, esta manera de estudiar la historia que tenemos y demás, está muy influenciada por esos historiadores. Eh, y está bueno porque incluso a ellos creo que lo saca un poco de eje preguntándole esas cosas. ¿Sí? Eh, ¿Cómo les resultó eso? Fue mucho más llevadero, va, por lo menos yo lo escuché. Si bien hablaron, tomé nota bastante de todo lo que hablaron, es mucho más llevadero que leer textos y textos y textos. Sí, puede que sí, pero guarda que yo tengo un profesor acá que es santarroceño, que es Nochetti. No sé si lo conocen, fue dirigente histórico de la CPE y era profesor de filosofía. Y él decía, nosotros vamos a ver televisión, vamos a ver videos, vamos a analizar, pero la verdad está en los libros, decía. La verdad, muchachos y muchachas, están los libros, decía. Y es verdad, no hay, digo, hay recursos que acompañan, pero la, el Eso iba a conocimiento... decir, son recursos que acompañan a la Mm, lectura, sí, nos ayudan un poco más. sí, sí, es la idea, ¿no? Eh, y qué les resultó? ¿Cómo les resultó? A mí me saca una presión de encima que es la de tener que enseñar la historia lineal. Que es un poco algo que no nos gusta mucho a los historiadores. Tener que explicar así, presidente por presidente, lo que pasó, el hecho, etcétera, etcétera. Bueno, me sacó esa responsabilidad y ahora vamos a poder hablar del 30 como de los 30, un proceso específico. Bueno, Profe, ¿qué? Sí, adelante. yo le quería consultar, la década del infame sucede en el año 1930 hasta el año 1943, es lo que tenemos que explicar en el trabajo. Ahí va. La década infame es un concepto que le puso el peronismo a este periodo, ¿sí? Para decir, esto era lo que existía y ahora llegan los años peronistas, que son los años estridentes, los años de la luz, los años de los trabajadores, ¿sí? Estos eran los años de la opresión, dice el peronismo, y aquí llegamos, aquí llego yo, dice Perón, y llega el pueblo. Eso es una conceptualización, eso de la década infame es una conceptualización que le dio el peronismo y que quedó en la historia. Durante mucho tiempo nos referimos a este periodo como la década infame. Lo que hay que saber es que, primero, que no es una década, bien decís vos, Karen, que vamos del 30 al 43, hay 13 años. Y lo segundo es que la cuestión de la infamia es un adjetivo calificativo, no es explicativo. Entonces lo que tenemos que
tratar nosotros es de explicar, no de calificar. ¿Se entiende esto? ¿Cómo inicia esta década? Acá yo me voy a abstener un poco más y va a ser, digo, van a tener mucha más presencia ustedes. ¿Cómo inicia esta década? Por el golpe de Estado. ¿A quién y cómo ese golpe de Estado? A ver, cuéntenme un poco. Es cuando Uriburu no sé si está bien dicho, asume la presidencia. Bueno, está bien, sí. ¿Y cómo la asume? Veníamos Tratando de digo, de una derrocar una crisis crisis en realidad. por una crisis que se da cuando está al mando Irigoyen. Bien. ¿Cuál presidencia de Irigoyen? La segunda, Bien, perfecto. Viene después de la segunda presidencia de Irigoyen. ¿Qué pasa allí? Que convulsiona todo este... Digo, es el primer golpe militar. Es la primera vez que se utiliza esta estrategia. ¿Por qué? por el año Hay de una las crisis a nivel, doble crisis. claro, a nivel mundial que desata económicamente una crisis también acá, y además ya venía la democracia liberal venía con problemas. Entonces estas dos conjunciones derivan en el golpe de Estado. Bien, ¿y cuáles eran puede los ser con la problemas? crisis del 19, ¿no? Claro, la crisis económica del 30, por supuesto que es un factor externo, que deriva en una crisis interna, inicia así un periodo de larga depresión, es decir, la crisis no termina en el 29 ni en el 30, son años de depresión económica, Se da, y la baja de salarios, desocupación y eso. bien, perfecto, hay toda una Puede baja ser de porque salarios. perdón. Sí, Puede adelante, ser que hubo un golpe de Estado porque no había forma de que los conservadores ganaran en las elecciones. O sea, no había forma de ganarle a los radicales. Sí, puede que sí. Los conservadores venían siendo la segunda fuerza siempre, ¿no es cierto? Digo, detrás del radicalismo venían siendo la segunda fuerza desde siempre. Desde la ley Sáenz Peña hacia acá habían tenido un margen de voto acotado, estable, ¿sí? Pero acotado. Pero ¿por qué en esta presidencia de Irigoyen? Ya me mencionaron un factor que es central, ¿sí? Que es un factor externo que es el de la crisis económica. ¿Qué otros factores se acumulan para poder explicar esto? Hay una crisis de la democracia liberal, dijo Jessica. Bueno, ¿cuál es esa crisis? ¿Qué está pasando ahí? Por las posiciones opuestas al personalismo. Hay posiciones opuestas al personalismo, ¿sí? Las salidas de Irigoyen tienen que ver con eso a veces. ¿Quiénes forman el arco del antipersonalismo? ¿Recuerdan esto? Los que estaban en contra de Irigoyen. Bien, pero ¿dentro de qué partido? Porque los conservadores también, por ejemplo, estaban en contra de Irigoyen, pero no son De la antipersonalistas. misma Unión Cívica Unión Cívica Radical. 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 Bien. ¿Sí? Está bien esto. Hay una crisis allí de la democracia, hay una impugnación al orden que se venía fraguando durante estos 2 años, porque duró solamente 2 años esta presidencia de Irigoyen, y hay un problema que solucionar allí. Y ese problema se resuelve por primera vez en la historia argentina con una intervención militar. Pero la cuestión es la siguiente, digo, ese ejército que irrumpe,
¿Qué tipo de ejército es? ¿Estamos hablando de una milicia común y corriente? ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Qué se dice en el podcast de esto? No, es un golpe cívico-militar. Bien, es un golpe cívico-militar. ¿Quiénes son los perpetradores de golpe? Los dos primeros, ¿sí? Cusco y Uriburu. ¿Justo a quién representa? ¿Se acuerdan? Los antipersonalistas, la iglesia, eh, bueno, el ejército. El ejército estaba más representado por Uriburu que por Justo. ¿Sí? Uriburu en este caso era fascista, ¿o no? Ahí va la cuestión. Uriburu tenía una formación, no era cualquier miembro del ejército, sino primero y principal que era un salteño. ¿Sí? Era del interior. Con una formación bastante católica, bastante conservadora, bastante rígida. Vieron que dice ahí Di Privitello, yo con ese hombre dice no me siento como un asado porque es rígido, tipo bastante torpe, y que tiene la idea de eliminar todo tipo de conflicto al interior de la democracia. Su idea fascista su idea tiene que ver con una reforma de la Constitución, su idea primigenia. Después no tiene ningún adepto, no lo logra, y justo un político muy hábil termina convirtiéndose en presidente en elecciones. ¿Sí? Digo, el golpe de Estado. Pero ese golpe de Estado es importante porque reúne un montón de sectores civiles de la sociedad. Reúne una fracción del Partido Socialista, que es el Partido Socialista Independiente. Reúne también a un sector del Partido Demócrata Nacional, a sectores conservadores, una parte, o la Iglesia Católica como institución, ¿sí? Tiene alguna, está en acuerdo, ¿sí? Y bueno, La sí. opinión pública también. Bien. ¿Qué es esto de la opinión pública? ¿Está bien, Joana? Más relacionado con la prensa, ¿no era? ¿La opinión pública es lo que opinamos todos? Esa es la Claro, pregunta. la opinión es que yo lo interpreté así, como que eran las opiniones que circulaban en la sociedad, digamos. Las opiniones que circulan en la sociedad. Ahora bien, ¿alguien revisó en el texto de Catarusa qué pasa el día de la muerte de Irigoyen? Que yo les había dicho que era un hecho bastante curioso. ¿Sí? Irigoyen muere no mucho tiempo después, creo que en el 33, si no estoy confundido. Cuando se llevan el cuerpo. Es uno de los grandes ¿Es funerales. eso lo que usted dice? Sí, pero Creo que fue como masivo y... entonces había mucha la opinión gente pública estaba de acuerdo. mucha gente que lo... Digo, ¿la opinión pública es la opinión de todos entonces? Bueno, no. No, no era de, No, de algunos sectores. del que tiene el dominio de los medios de comunicación, digamos, ¿o no? Porque había un diario, creo que era el que criticaba con imágenes, digamos. Entonces no es la opinión de todos, es la opinión de ellos que están a favor o en contra de. La opinión pública es algo que se instala, es una opinión que se instala, pero evidentemente no viene desde el pueblo, ¿sí? Está influenciada por sectores que emiten información y que emiten opinión, ¿sí? Esos sectores en este caso son la prensa. Hoy, actualmente, si hablamos de opinión pública actualmente, ¿dónde se define la opinión pública? ¿En la prensa solamente? No, No, la televisión, aparte, redes sociales, internet. En las redes sociales. Hoy la opinión televisión, pública, sí. radio. Hoy la televisión ha perdido
Está en las redes sociales. Si vos me decías 5 años atrás, quizás. Hoy la televisión ha perdido terreno en cuanto a formación de opinión pública de manera impresionante. Hoy uno de los grandes formadores de opinión pública es Twitter, por ejemplo. De hecho, Twitter tiene, Sí. la tabla de tendencia. Uno entra y ya sabe si pensar una cosa o pensar la otra. Digo, ya fija las posiciones de lo que uno debe o no debe pensar, o de lo que uno quiere estar en contra. Ya hay posiciones fijas. Uno no tiene ni que gastarse en elaborar una posición nueva. Sí, estoy haciendo algo metafórico, por supuesto que la gente piensa, no es que no piensa. Pero digo, cuando hablamos de la opinión Claro, pública... no, pero entras y ves alguien que comparte tu misma opinión, simplemente das retweet y ya está. Hoy hay una película que se llama Y Hater. Hay una película que se llama Odio, Hater, Odiadores. No sé, está muy mal dicho porque pronuncio muy mal el inglés, pero Hater, que está en Netflix, si alguien quiere mirar, y si no la pueden piratear. Hoy la opinión pública la instalan estos ejércitos de trolls, ¿sí? Que ustedes pueden, digo, todo el mundo puede ver. Hay gente, hay empresas dedicadas, por supuesto que no dicen, nosotros somos empresas de ejército de troll, pero hay empresas dedicadas a gestionar opinión pública. ¿Cómo? Bueno, tienen 20 y pico mil perfiles de Twitter. Y tienen formas de publicar en uno y en otro casi todo. Fíjense cuando entran por ahí a Facebook o cuestiones así, que hay gente que... Hay como discursos súper repetidos donde se unen conceptos que movilizan a la gente. Y eso ya viene armado con un formato y de gente que uno no conoce. Porque uno entra al perfil y no tiene 2 fotos, no existe, etcétera. Bueno, eso es una manipulación de la opinión pública. Por supuesto que en esta época no existe la opinión pública. La radio todavía no es un elemento... La radio no es un elemento de difusión masiva todavía, con la fuerza que va a ser más tarde. Entonces la prensa y la prensa escrita, y allí entra el diario de la Nación, ¿sí? Que es un diario... Ahí habíamos hablado en las clases que se juntaban en un bar y había una persona que leía para todos. Y era la única manera de convencer a la gente. Estamos hablando de una época donde la alfabetización ya empieza a tener otro ribete, hay muchas más personas analfabetas. La década del 30 también es el momento donde la población se entra en un grado mayor de homogeneidad. ¿Qué significa esto? Es la década donde empiezan a bajar las cantidades o los porcentajes de inmigrantes. Y además son las generaciones de los hijos de los inmigrantes, de aquellas grandes masas de inmigrantes que habían entrado. Entonces son generaciones que van a la escuela argentina, que hablan español, que tienen un documento argentino y que van a tener participación política. Esa es la gran importancia de la década del 30. Es una década donde Buenos Aires, por ejemplo, y las ciudades, pero en especial Buenos Aires, tiene un crecimiento impresionante. También hay un proceso de modernización muy grande allí. Pero fundamentalmente es el momento donde los inmigrantes, las familias de inmigrantes, se argentinizan. Empiezan a tener vinculación, empiezan a tener, a estar bajo la influencia de los conflictos en Argentina. ¿Sí? Muy lentamente. Pensemos en la década del 20, en la década del 10, familias de inmigrantes que elegían muchísimos casos, y es una práctica que se repite hasta hoy, pero bueno, hoy las masas de inmigrantes son mucho menores, ¿sí? Y hay otro tipo de inmigrante, es una cuestión muy diferente. Pero piensen que en general
las personas que inmigran tratan de ni siquiera tener vinculación con la política local, muchas veces. ¿Sí? No, generalmente no quieren incurrir en conflictos que sienten que no les pertenecen. Hay muchísimas fuentes de inmigrantes de los 10, de los 20 en la Argentina que ni siquiera querían hacerse el documento argentino para no votar. Generalmente para no votar. Pero bueno, la década del 30 empieza a revertir esto. Y lo revierte de manera muy importante, pero además crea todos nuevos sectores urbanos. En especial, nuevos sectores. Ya lo vamos a analizar esto con el peronismo. Son nuevos sectores porque van a vivir son sectores que no están acostumbrados a la urbe y son sectores que no están asociados al movimiento obrero urbano. No están asociados a los partidos, a los sindicatos. No tienen esas estrategias ya aceitadas, no están insertos en esas relaciones políticas. Entonces son sectores nuevos. Hay un sociólogo muy importante que se llama Gino Germani, que va a hablar de las masas en disponibilidad en esta época. Gino Germani intenta explicar el peronismo, después en el 45 va a decir, bueno, pero es lógico que esto suceda porque cualquier líder, no lo dice así, pero dice un líder como Perón, un líder carismático, se apropia de estas masas que estaban políticamente huérfanas, no tenían filiaciones, son sectores nuevos que se incorporan a la vida política argentina y sectores nuevos que se incorporan a la vida urbana. Entonces no había una afiliación de clase, digámoslo así. Eran sectores que no estaban en relación con los partidos clasistas. Dice Gino Germani. Toda una discusión esto. Pero dice Gino Germani que eso es así. Entonces, esta década del 30 hay una transformación allí que es interesante. Pero lo más importante, lo que estamos hablando en el plano político todavía, ¿sí? Después yo voy a hacer referencia al plano económico. ¿Qué sucede cuando se abren las elecciones? Y esto es lo que más me interesa. ¿Por qué podría llamársele, o por qué se le llamó la década infame? ¿Qué pasa con las elecciones durante ese periodo? Infame significa algo malvado, vil. Vil. Sí, la infamia es Por la represión, porque se instaló la dictadura. ¿Pero cuánto dura esa dictadura? ¿Lo pudieron ver allí? Y más de Sí. una década. No, Por eso- Uriburu dura 1 año y meses en el poder. Y tiene, Después le gana justo en las elecciones. enseguida se abren las elecciones en el 31. ¿Tiene Uriburu, el proyecto Uriburu, tiene asidero? ¿Lo consideran? No, ¿Cómo asidero? ¿Qué es asidero? Si le dan importancia, ¿sí? Si los sectores que se unen para dar ese golpe están también de acuerdo con el proyecto de reforma social, constitucional de Uriburu. no, por eso rápidamente llaman a elecciones y gana Justo. En realidad Justo gana porque la Unión Cívica no se presenta. Los radicales, perdón, no se presentan. Se abstienen. Claro, no logró modificar la Constitución. Perfecto. Uriburu no logra modificar la constitución y la dictadura dura muy poco. Enseguida se abre un proceso eleccionario. Justo había sido radical alvearista, había estado en el Ministerio de Guerra, había sido ministro de Guerra de Alvear. ¿Se acuerdan de esto? Su procedencia, ser ministro de Guerra puede ser generador de una buena vinculación con el ejército. No sos soldado, ¿sí? Pero sos un civil con articulación allí entre el ejecutivo y el ejército. Y el ejército ya para esta época se vuelve un cuerpo profesional.
Vieron que hay, no sé cuál de todos los historiadores allí hablan de el ejército incurre en una guetificación. La palabra gueto viene de un barrio cerrado, ¿sí? Algo cerrado, que se aísla, que se hace una burbuja y se disocia. El ejército se piensa de esa manera. Se convierte en una burbuja cerrada, pertenece al Estado, el ejército es una parte del Estado, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Pero en esta época se profesionaliza de una manera que sus actores consideran ser apolíticos. Son apolíticos, ¿sí? Y ser un cuerpo profesionalizado en los márgenes más profesionalizantes que pudieran existir para la época. ¿Sí? Digo, cuerpo profesional que con conocimiento técnico y apolítico. Pero además, y esto es lo importante de esta primera dictadura, se consideran los depositarios de la salvaguarda de la nación. Si la nación está en peligro, nosotros salvamos a la nación. ¿Pudieron escuchar el otro video el de Uriburu, el relato de Uriburu? ¿Recuerdan más o menos de qué habla? Allí habla, cuando lo puedan escuchar de nuevo, presten atención a estas cuestiones. Yo les hago acá algunas preguntas que... Lo primero que dice, que no es menor, es que él llega o asume como presidente en respeto de las leyes, de las instituciones, de la democracia, ante el desquiciamiento, lo desquiciado, la locura que se estaba viviendo. Dice ante el desquiciamiento, esa es la palabra que él utiliza. ¿Sí? Fíjense que esta va a ser una figura discursiva que va a aparecer ya la vamos a ver, pero va a aparecer en todas las dictaduras. ¿Sí? Sí, eso iba a decir, como que es un elemento en común, me parece. Usar como excusa las protestas, en este caso las huelgas de los trabajadores y los reclamos, como una forma de decir, bueno, llego yo a instaurar el orden, a poner todo en su lugar. Y es una forma de pensar a la nación sin conflicto, ¿sí? Para la nación, digo, el conflicto es algo externo que se mete dentro de la nación, pero no es inherente, no es propio de la nación, no es algo que hace mover a la nación. Entonces, salvar la nación implica tirar ese conflicto afuera, sacarlo. Y fíjense que se refiere a algunas cuestiones como por ejemplo, dice, estamos acá, primero dice que somos un gobierno, vamos a hacer un gobierno provisorio, eso no es menor. Eso no es menor, porque vamos a ver después, las últimas 2 dictaduras en Argentina no se consideran provisorias, se consideran un proyecto a largo plazo. ¿Sí? Este no. De entrada, por lo menos ahí en ese primer discurso no. Después tiene otras. Pero después dice, venimos aquí a restablecer. Fíjense esta palabra, porque hay 2 palabras que al día de hoy, y en especial en esta crisis que estamos viviendo, nos atraviesan. Dice, por el orden y por el trabajo. Estamos aquí por el orden y por el trabajo. La consideración de que el conflicto es una parte o es la contracara del trabajo. ¿Sí? Quien es conflictivo, bueno, es porque no trabaja y porque además rompe el orden. Y ese orden es una base para el crecimiento, ¿no? Esa idea de orden y progreso no tiene la fuerza que tenía en el periodo que nosotros analizamos anteriormente, el periodo primario portador, pero la cuestión del orden es central. Restablecer el orden, hay que restablecer el orden. Ese es el lema.
¿sí? Y por supuesto que allí hay todo un conjunto de ideas que son de los conservadores, y que los conservadores se llevan muy bien con el ejército. Porque, digo, y otra cuestión, esto de el ejército entendiéndose apolítico. Sabemos que no es apolítico, digo, nadie, no existe en el mundo un sujeto apolítico. ¿Sí? En el silencio somos políticos también. En el silencio, en la acción, en cualquier acción somos políticos. Más el cuerpo del ejército, que forma parte del Estado, que interviene, que captura al Estado, que le da el lineamiento que moldea al Estado a su gusto y piacere. Veamos después si lo moldea a su gusto, pero digo, tiene todo un intento por remodelación del Estado. Entonces, allí hay todo un movimiento político. Pero el ejército se considera un sector apolítico, ¿sí? Que llega para romper ese desorden, eliminar toda esa cuestión que viene de la política como mala palabra. Y eso es una figura que va a recorrer los otros golpes de Estado en la Argentina, ¿sí? Va a recorrer bueno, el del 55 es particular, porque en el 55 lo que se pretende eliminar es el peronismo, o a Perón. Hay sectores que... El 55 es particular, pero en este caso, lo que se quiere eliminar es directamente el conflicto devenido por la política. Y cuando hablamos de la opinión pública, tengamos en cuenta que obviamente no es la opinión de todos, porque a las claras está que 3 años más tarde, ante el primer gran funeral popular en la Argentina, con esto me estoy arriesgando demasiado, pero para mí el primer gran funeral popular, y nosotros ya ahora estamos acostumbrados a funerales populares, basta ver lo que pasó el año pasado con Maradona, el gran funeral es el de Irigoyen. Es una marea de gente corriendo, peleándose, porque además esos líderes, los líderes políticos, a los líderes políticos la gente los reclama y los cree parte de sí mismo. Entonces hay sectores que dicen, no, este era mi líder, no, este era mi líder. Entonces hay conflictos, hay peleas. Cuando movieron el cuerpo de Perón, creo que fue en el 2013, se agarraron a los tiros. Cuando iban llevando el cajón de Perón, estoy hablando de un periodo aquí reciente, se agarran a los tiros, sectores sindicales. Esos líderes conllevan esas pasiones y esas filiaciones, y bueno, hay todo un problema ahí. Pero después después de este periodo vayamos a lo que es el momento, si quieren, democrático de este periodo. ¿Por qué se podría hablar de este momento como la restauración conservadora? Porque emergen como las características anteriores que hubo del radicalismo al radicalismo. No. ¿Sí? No sé si está bien, no sé si está bien, Mariela. No sé si las características, sí, los sectores. Los sectores de poder, sí, emergen. Y la burguesía. ¿O no? ¿Qué tipo de burguesía? Conservadora. Sí, la burguesía conservadora, sí. Pensemos que el radicalismo también tenía un sector de la burguesía muy fuerte, ¿sí? La burguesía es algo como muy amplio, entonces... pero sí emergen los sectores conservadores. ¿Y qué práctica se renueva en las elecciones? La coalición. El fraude. El fraude. Hay toda una práctica sistemática de fraude, y ahí sí viene, Jessica, lo que vos decís. ¿Qué sectores entran en esa coalición? Los conservadores, ¿Sí? algunos antipersonalistas y socialistas independientes, dice el post. Los antipersonalistas, ¿se acuerdan a quién era el líder de los antipersonalistas?
Recuerden que el radicalismo tiene dos líderes fuertes, Irigoyen y ¿Alvear? Alvear. Alvear, ¿de dónde provenía la familia de Alvear? ¿De dónde provenía Alvear? ¿Tenía el mismo recorrido que De una Irigoyen? clase alta. La clase alta, era hijo de estancieros, era hijo de aquellos sectores de la oligarquía, ¿sí? De aquellos sectores dominantes en la etapa oligárquica. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada que Alvear no es presidente? Digo, no llega a la Argentina hasta que es presidente. Vivía en París y de hecho se vuelve a París. Su vida política, durante su vida política está muchísimo tiempo en París. Eso habla del sector social al que pertenecía, ¿sí? Pensemos en aquellos sectores conservadores de la élite argentina que intentan copian todas las modas parisinas, las modas francesas, etc. Alvear era de esos sectores, entonces se explica un poquito que esté de acuerdo, más de acuerdo con los conservadores que con el propio Irigoyen. ¿Se entiende? Jessica dijo bien hoy que durante la primera elección no hace falta el fraude. No hace falta porque hay allí una abstención importante, que es la UCR, que hubiese ganado. Y el principal líder político, si bien no está proscripto, sí y no, que es Irigoyen. ¿Sí? Está preso. Entonces, ante ese escenario, no hace falta el fraude. Pero después sí, después vienen prácticas muy fraudulentas. Hay control de la sucesión presidencial y el gran político de la época va a ser Justo. El que es un poco el que va a ir articulando entre todos estos sectores. ¿Se entiende? Eso es un poco el que, incluso, el que va a ser el articulador de esta concordancia. Que vieron que esta coalición se llama la concordancia. Y es un periodo donde inicia el 30 con la crisis del 30, sitúa a toda Latinoamérica ante un nuevo conflicto. ¿Se acuerdan que después de la Primera Guerra Mundial se habían restablecido algunas condiciones para que ese modelo primario exportador siguiera desarrollándose? Aunque se había quebrado, se había roto, había demostrado sus límites, bueno, termina la Primera Guerra Mundial y parece que hay algunas condiciones que se restablecen, los países y las economías vuelven a fluir de la manera en que lo venían haciendo. ¿Se entiende? La década del 30 le pone el límite final a los modelos primarios exportadores. Esta gran depresión, y esto no quiere decir que los países dejen de exportar materias primas. Lo que quiere decir es que los países no pueden subsistir o no pueden recurrir a un modelo de crecimiento por exportación de materias primas únicamente, ¿sí? Entonces, tienen otras necesidades, tienen otras emergencias. Algunos países de Latinoamérica lo pueden afrontar y otros no. En el caso de Argentina es muy interesante pensar que durante la década del 30 es el gran periodo de refuerzo de la ISI, de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Sí? Se rompe ese super esquema del esquema primario exportador, entonces lo que hay es que sustituir importaciones. Pero en el medio de toda esa transición económica que se está dando por sí sola y que se está dando sin intervención política, aparece el nombre restauración conservadora. También tiene un sentido importante en esto de que intenta frenar ese cambio, conservar ¿y de qué manera? Bueno,
En general, los sectores conservadores eran sectores nacidos en aquel modelo primario exportador, sectores enriquecidos en ese sector. No todos eran propios de la aristocracia terrateniente, no, pero sí muchos de ellos están vinculados a ese esquema y a los esquemas liberales, son liberales ya por definición política. ¿Sí? Los liberales en Argentina, si bien nunca forman un partido como tal, no existe un partido liberal así como tal en la Argentina, tienen una presencia importante. Y esos sectores liberales se van a manifestar durante esta época, y esta cuestión de la transición les cuesta, pero también les cuesta aceptar y entender que hay toda una ruptura en el orden mundial. No solamente en Argentina, hay una ruptura en el orden mundial. La década del 30, la crisis del 30 es una crisis que se inicia en la bolsa, en el famoso Jueves Negro, en la bolsa de Wall Street, en 1929, y que destruye la economía. ¿Sí? Wall Street o las bolsas ahora están más de moda. En general era un poco desconocido todo este mecanismo. Ahora la cuestión de las acciones está de moda. Y digo, es un mecanismo financiero en el cual las empresas cotizan en bolsa, tienen un valor, venden acciones, y esas acciones no se manejan por lo que efectivamente está pasando dentro de la empresa, sino por las especulaciones de lo que efectivamente está pasando dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que la acción de Coca-Cola hoy sube o baja, no porque si Coca-Cola vende más botellas o menos, sino porque, bueno, Coca-Cola hizo una publicidad que es mejor que la de Pepsi. Entonces la gente dice, bueno, va a crecer Coca-Cola, pero eso es una especulación. Entonces la gente sale a comprar acciones, a tener títulos de esa empresa. En parte son dueños, muy chiquititos, pero son dueños, compran acciones. Tienen acciones de una determinada empresa. Bueno, ese modelo ya estaba aceitado en la década del 20. La economía estadounidense había crecido a valores muy importantes y ya tenía una presencia mundial muy importante durante toda la década del 20. Eso va acrecentándose, y al quebrar la bolsa, al quebrar la bolsa, la gente lo que hace es, empieza a ver que toda esa especulación no era tal. Eso que se especulaba, que crecía, que la acción valía cada vez más, bueno, hay un primer banco suceden algunas cuestiones diferentes, pero hay un primer banco que quiebra, que no tiene ese dinero que dice tener, la gente sale corriendo, hay toda una crisis bancaria que se desata ahí, y eso no es interesante para nosotros. Lo que sí tenemos que saber es que ese quiebre, esa ruptura económica, empieza a generar una caída en las ganancias. ¿Sí? Las empresas empiezan a tener poca ganancia. Eso empieza que los mismos empresarios a empujar el salario hacia abajo. ¿Sí? Y es un periodo de depresión, ¿sí? Donde la economía decrece todo el tiempo. En vez de producirse más, se produce menos. Cada vez menos. Los márgenes de ganancia se acortan, es decir, las empresas empiezan a ganar cada vez menos, van empujando los salarios. Entonces la gente empieza a no tener salario, no poder consumir. El salario es cada vez menor, entonces el poder de consumo es cada vez menor. Y la economía se va apagando, se va disolviendo. En general, esto sucede en el mundo. Tiene repercusiones muy grandes en Argentina, porque ya en Argentina la economía estadounidense tenía peso. Entonces esto va a generar como una depresión a nivel mundial, pero en general en Argentina y en Latinoamérica muy fuerte, muy fuerte. Eso era un poco, Leticia había preguntado el otro día, y la verdad que es difícil de entender el Jueves Negro, hay un montón de discusiones, son requete contra económicas las discusiones, son macroeconómicas muchas de ellas, hay líneas de interpretación distintas, pero bueno, más o menos para que entiendan, ¿sí? de que esto se genera una depresión total que para el salario, para el consumo, para la producción, y no termina en el 30, porque a veces decimos la crisis del 30. No, estamos hablando de un periodo de depresión.
¿sí? Recién después de la mitad de esa década empieza a crecer la economía a nivel mundial muy lentamente, y en Argentina tarda también hasta después de la... Y piensen que ante esa recuperación inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la Segunda Guerra Mundial también genera de nuevo otro quiebre, ¿sí? Recuerden que las guerras mundiales generan quiebres, en especial en este orden económico establecido, instaurado. Pero ya en la década del 30 hay un quiebre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el sistema ese primario exportador funcionaba también gracias al patrón oro? Bueno, ese esquema de patrón oro, que ya estaba en duda por lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, se termina de romper. Se termina de destruir. ¿Por qué? Bueno, porque hace una economía rígida, los países no podían devaluar y demás, entonces, y no tenían control de la economía, entonces se rompe todo el esquema liberal, los países empiezan a ser protectores de sus economías, empiezan a cerrar fronteras. Si yo produzco zapatos, bueno, le pongo arancel a los zapatos que entran de afuera, eso es proteccionismo. Todo ese esquema liberal se empieza a sustituir por un esquema más proteccionista. Argentina ingresa en ese esquema proteccionista, por supuesto, pero por influjo, es decir, porque en el mundo estaba pasando, bueno, Argentina lo inicia, pero en realidad las élites que tienen el poder durante la década del 30 son liberales, y esto les molesta bastante. Y uno de los signos más importantes es el Tratado Roca-Runciman, y ese es un punto clave en esta década porque implica un freno a ese cambio que se estaba dando. Un freno y un retrotraer, por eso son sectores conservadores, ¿no? Retrotraer, conservar. La economía argentina estaba en ese momento en lo que se llama un esquema triangular. Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos. Piénsenlo así, hagan un triángulo en sus papeles, ¿sí? En sus apuntes. En ese esquema triangular, Argentina tenía una vinculación histórica con Gran Bretaña, histórica. Pero Gran Bretaña, como potencia mundial y como potencia industrial, había perdido un peso, ya era una segunda o tercera potencia industrial. El país que era el país de la revolución industrial, ¿sí? Bueno, ya era una potencia con un peso industrial mucho menor que el de Estados Unidos, menor que el de Alemania, quizás también. Pero Estados Unidos tiene todo un impulso hacia conquistar los mercados, y no solamente los mercados, tiene el impulso de conquistar mucho más en Latinoamérica. Entonces le empieza a disputar allí el poder. Todos los capitales que entraban de Gran Bretaña, por ejemplo en el siglo XIX, bueno, ahora van a ser repartidos y van a ingresar cada vez más capitales estadounidenses. Las empresas que se radicaban, las grandes empresas que eran británicas, bueno, van a ser, acá este libro compiló Alanciotti y Liuch, que se llama Historia de las empresas extranjeras en Argentina del siglo XIX al siglo XXI. Lo compiló Andrea con Norma Alanciotti. Revisa este periodo, por ejemplo. Yo se los menciono porque tiene las listas de las 100 empresas extranjeras más grandes en la Argentina. Tiene la lista de en 1910, 1920, 1930, los censos, ¿sí? Eran censos empresariales. Bueno, si uno compara lo que había en 1910 con lo que hay en 1930, las empresas estadounidenses habían ganado un terreno impresionante. De hecho, ya superan en número a las de Gran Bretaña. Pero entonces hay todo un freno allí por dar, y en un momento de parate Argentina en ese esquema triangular sigue teniendo una relación comercial con Gran Bretaña, pero en determinado momento Gran Bretaña decide parar todo lo que eran las importaciones de productos primarios, no compró más productos primarios de Gran Bretaña, para darle vida al campo británico y
Hay todo de nuevo, un intento proteccionista. ¿Sí? Hay toda una... Y esto es leído por estos sectores conservadores, en especial por el hijo de Roca, ¿sí? Del Roca de la conquista, de la mal llamada conquista del desierto, Roca Junior, le dicen estos, y se va directamente a hacer un tratado con Runciman, ¿sí? Que era un delegado del Estado británico, un tratado, un acuerdo bilateral. ¿Por qué? Porque lo único que le preocupaba a Roca era la exportación de animales, de carne. Entonces, los británicos, grandes negociantes, se sientan y le dicen, sí, nosotros le vamos a abrir las puertas, vamos a seguir comprando carne, pero con estas condiciones. Ustedes tienen que comprar, ustedes tienen la condición de comprarnos a nosotros los productos manufacturados. Y como Gran Bretaña ya no era en esa época una gran potencia de productos industriales, los productos estaban más caros que salir a comprarlos en otro lugar. ¿Qué le pasaba a Gran Bretaña? Francamente que le estaban comprando menos, cada vez menos. ¿Se entiende? En el mundo. Y aparece un perejil a decir, le queremos comprar todo a usted, porque queremos que usted nos compre vaca. Ese tratado es un quiebre en la historia de la política económica argentina, porque es un tratado súper discutido en todos los recintos y en especial en el Parlamento, donde ya hay una discusión impresionante, y donde está la figura de Lisandro Latorre, que era cuestionador de este orden de largo alcance, le disparan, hay un oficialista que le dispara, y allí se produce la famosa muerte de Enzo Bordavere, que era otro diputado. No lo matan a Lisandro Latorre y le pegan a Bordavere. Un suceso histórico porque es un crimen dentro del Parlamento, ¿no? Pero entonces todos estos sectores, sepamos que en la década del 30 la restauración conservadora está asociada con el nombre: conservar, retrotraer, frenar este cambio que se está dando. Mientras tanto, el cambio se está dando. Crecen las industrias locales, hay sustitución de importaciones, hay cada vez más industrias que se asientan en la Argentina. Yo estaba revisando porque no recordaba bien. Por ejemplo, es la época en la que se instala Ford en Argentina. Un poquito antes se instala Goodyear, la de las fábricas de cubiertas, ¿sí? Que son muy importantes, en especial porque está floreciendo el auto a motor. Entonces, todos estos productos, la Standard Oil se había instalado bastante antes, pero bueno, toma un ribete cada vez más importante. La Standard Oil es una petrolera que empieza a hacer inversiones en pozos petroleros locales y a vender productos derivados, bueno, los productos que conocemos. Standard Oil es como la gran petrolera mundial y era conocida como la empresa que venía a construir colonias. ¿Sí? Había toda una gran discusión en Latinoamérica por la llegada de la Standard Oil, porque la Standard Oil explotaba los recursos, los hidrocarburos y el petróleo. Entonces, durante la década del 30 se está operando ese cambio económico con un esquema político que intenta frenar. Hay todo un esquema conservador, se retrotrae la cuestión al fraude, por ejemplo, a prácticas antiquísimas, y eso es un poco lo que a mí me interesaba trabajar sobre este periodo. Me tomo 2 segundos más para mencionar cómo termina, ¿sí? Este periodo. Bueno, lo que tiene este periodo también es un proceso de lawfare, el famoso lawfare que está de moda actualmente.
¿Alguien sabe de qué se trata? El lawfare es una práctica de llevar a la justicia al adversario político. Lo que nos sucede todos los días, ¿sí? Al adversario político llenarlo de denuncias, verdaderas, falsas, no importa. La cuestión es que le gano las elecciones acusándolo de corrupto. Y entonces, hay una figura allí que es la de Ortiz, que quería, el tipo llega, es el presidente post justo, que quiere blanquear, que quiere limpiar las elecciones, y se encuentra con la denuncia ante las ventas de unos terrenos que misteriosamente se compran con un valor muchísimo más alto, y el comprador es un cuñado, creo que es de Ortiz, ya ni me acuerdo, porque la cuestión es que esto mucho tiempo después se comprueba que no tenía nada que ver, pero en el proceso influye, porque después Ortiz enferma porque tenía lo deja ciego, tenía una diabetes tan grande que queda ciego, ¿sí? Dura muy poco la presidencia de Ortiz, asume Castillo, que era el vice, y se estaba fraguando la llegada de un liberal, que era Robustiano Patrón Costa, ¿sí? Y era un liberal en un momento donde la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno proceso. Y entonces en el mundo había que definirse: o sos del eje o sos de los aliados, ¿sí? La cuestión es que Robustiano Patrón Costa y todo el sector liberal y los sectores liberales conservadores que están ahí de la mano unos con otros están mucho más de acuerdo, y Robustiano Patrón Costas era como un tipo muy convencido de que había que estar de acuerdo con las potencias de Inglaterra y demás, y al parecer, o al menos no sucedió, pero al menos eso iba a pasar, iba a declarar la guerra a las potencias enemigas, a Alemania, a las potencias del eje, ¿sí? Iba a tomar partido. En el ejército hay un montón de sectores que eran nacionalistas, y el nacionalismo estaba asociado en esta época con un sentimiento no liberal, sino proteccionista. El nacionalismo es defender la nación, cerrar fronteras, defender lo local, es acrecentar la industria militar, acrecentar el ejército. Entonces, de alguna manera, el nacionalismo en la Argentina, el nacionalismo de esta época, estaba mucho más emparentado, y había sectores que decían ser fascistas. Entonces estaba mucho más cercano al nazismo y al fascismo de la época, a esas ideas, que al liberalismo. Entre muchas de las cuestiones por las que se da ese golpe del 43, que finaliza con este periodo, quizás la más importante es esta, ¿sí? De que quienes dan el golpe en ese momento son sectores del ejército nacionalistas, ¿sí? Que ven que se va a volver a fraguar un fraude sistemático, que va a continuar esta práctica de fraude sistemático de control de la sucesión presidencial, con Robustiano Patrón Costa, que no le gustaba para nada ese sector nacionalista. Entonces le ponen el freno y se le da el golpe a Castillo. No se llega a las elecciones. La cuestión es que, bueno, ya nos vamos a meter con esto, pero bueno, para que entiendan de que en la Argentina también se está dando la discusión interna de lo que está sucediendo en el mundo, de las ideas que están en conflicto en el mundo.
Una de esas ideas tiene que ver con el liberalismo, con los sectores que son pro aliados y los sectores que son pro eje. Los nacionalistas no son abiertamente nazis, ¿sí? No hagamos esa simplificación. Están mucho más cercanos al fascismo. Hay algunos de ellos que son abiertamente fascistas. Uno de ellos, el más importante, Perón. ¿Sí? Perón era un fascista. Él estaba convencido de que el fascismo como modelo de democracia, el fascismo piensa un tipo de democracia, ¿sí? Ojo, no pensemos que es dictadura. Fascismo no es necesariamente dictadura. Sí, es un modelo de gobierno con control organizado, verticalizado de la sociedad, ¿sí? Que elimina el conflicto. Pero Perón había viajado a Italia, había pedido viajar a Italia, le había mandado al ejército a entrenarse, e incluso llegó a conocer a Mussolini. Y estaba convencido de que el fascismo era una vía, era la vía. Y piensen que no es tan loco que la gente pensara en eso, porque Italia y Alemania, dominadas por el fascismo y el nazismo, habían sido países devastados, primero por la Primera Guerra, ¿sí? Alemania había sido la gran perdedora. Después eran países devastados por la Gran Depresión, también, países con niveles de inflación, la gente vivía mal, con niveles de inflación altísimos, en especial Alemania. Y lo que existe en Alemania es la salida, el régimen nazi tiene una salida económica de crecimiento. El régimen nazi, ¿sí? Primero y principal, que Alemania venía pagando las deudas, venía pagando por haber sido la potencia perdedora en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial se la inculpa, Alemania era la causante, entonces eran uno de los países que pagaban. Esto acrecenta el resentimiento, el irracionalismo, el nacionalismo, además de una sociedad en crisis. Y en todo ese combo de factores aparece el nazismo como una salida del partido nazi. Y evidentemente, económicamente, el régimen nazi es exitoso. Y entonces es visto por los sectores nacionalistas latinoamericanos como una salida. Esto no tiene que ver necesariamente con el antisemitismo, pero sí con una salida autoritaria, sí con una salida que elimine y extinga el conflicto, que elimine los sectores trabajadores en pugna, ¿sí? ¿Se entiende? Que reinstaure o que instaure nuevos valores de tipo, valores morales asociados al catolicismo y asociados a la familia y asociados, restaurar un orden social, no solamente político, ante un momento de crisis muy grande. Y bueno, los sectores nacionalistas están convencidos en parte de esto, ¿sí? En Latinoamérica. Argentina no es la excepción, sino todo lo contrario. Es uno de los países donde estas ideas calan muy hondo. Y también cala muy hondo el conflicto que está pasando en España, que es la guerra civil, donde también hay un sector que es el sector Franco con el ejército, ¿sí? Yendo contra la República, y la República estaba dominada por anarquistas, por sectores comunistas. Franco gana esa guerra civil con una cantidad de muertos impresionante, y le pone fin a la experiencia de la República, que era un gobierno del pueblo y de los sectores populares, de los trabajadores, una experiencia muy novedosa esa de la República. Pero entonces ya en Argentina también eso cala muy hondo. Hay sectores que son pro republicanos, sectores que son pro franquistas. Piensen que todas esas disputas, yo lo estoy
estoy haciendo algo ínfimo de esto. Esto da para una discusión. De hecho, las hay, esos debates existen, pero bueno. Es la hora. Yo les quiero preguntar antes de irnos, me tomo un minuto más, preguntarles si pudieron ver el trabajo práctico y si lo entienden. Sí, profe, por eso era mi duda, cómo empezar. Y yo que le quería preguntar, que si, ahora sí entendí más o menos, que en 1930 hasta la presidencia de Castillo, podemos decir que todo ahí hubo elecciones presidenciales de fraude electoral, como para... No todas, fíjate que la primera no, la primera, la de Justo, no. La que gana Justo, no hace falta el fraude. Bien. Allí lo más importante es que ustedes le den, más que hacer una línea histórica de tiempo, ¿sí? Para hablar del periodo, hablen de los conceptos. ¿Por qué restauración conservadora? ¿Quiénes aparecen en escena nuevamente? ¿Cómo se inicia y cómo termina? Porque inicia con una dictadura, termina con otra dictadura. Bueno, si quieren mencionar las características de esa primera dictadura, son muy interesantes porque definen en parte el periodo que va a venir. También estamos hablando de una dictadura cívico-militar, que esto es interesante, sectores civiles asociados a sectores militares. Fíjense, bueno, que ustedes en Catarusa allí van a poder observar los conceptos más importantes. Relaciónenlo con lo que van mirando en el podcast. El podcast a veces algunas cosas son más divertidas que de información como tal, y ustedes tienen que generar allí un esquema de lo que es, de los conceptos más importantes que pueden explicar a este periodo. Más que una línea de tiempo. Yo no quiero que me hagan una línea de tiempo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no. Quiero que me digan, bueno, estos son la década del 30 se puede explicar así. ¿Sí? Es un proceso que se puede explicar a partir de estos conceptos. O por ejemplo, cambios sociales, políticos, si lo que queremos dividir. Sí. En la primera es es como un esquema general, y después cuando realizás el recorte tenés que hacer el esquema del recorte. O sea, A ver, déjame recordar que ya... Sí, ustedes tienen que hacer el esquema general y después tienen que hacer el recorte. En el recorte tienen que ubicarlo dentro del material curricular, ¿sí? Agarren el material curricular del grado al que corresponda este saber, que les anticipo que es quinto, puede ser sexto, más sexto que quinto, pero lo importante es que ustedes ubiquen lo que quieren dar de los saberes. Yo tuve una experiencia ahora hace poco en una capacitación que damos cuesta mucho el recorte. Piensen que el saber es como el mundo y sus alrededores, y esto les va a servir ahora para la práctica también. El saber es el mundo y sus alrededores. Ustedes van a ver allí un saber es enorme, se podría decir todo, y lo que dice todo no dice nada. Entonces, son ustedes, ahí viene la intervención docente, de seleccionar qué quiero dar dentro de ese saber. Y esa es una elección personal, eso es su elección, y tiene que estar, bueno, fundamentada. Van a ver un montón de conceptos, van a ver un montón de habilidades, van a ver un montón de... ¿El esto supone? ¿Sí? ¿Ya han trabajado con el material curricular? Sí. Vieron que ahí tienen, cada saber tiene un montón de esto supone. El esto supone no son ni más ni menos que alcances, no son propósitos, no, son alcances, nada más. Es decir, los alcances que ese saber pudiera, lo está delimitando, está diciendo, bueno, desde este saber se puede enseñar esto, o esto, o esto, o esto. Claro, esos son los recortes. No, esos no son los recortes. Yo lo había visto así, como que eso eran los recortes.
Como que de un saber podés enseñar de esos supones o alcances que están ahí. Sí, No, pero para eso mí, es- perdón, profe, yo lo aprendí así, o sea, esos serían los alcances y a partir de esos alcances es donde se realiza el recorte. claro, O sea, no es el recorte, eso porque no, el delimita. saber va como está, no se toca. Los El saber alcances va sí. como está, pero abajo se hace un recorte, ¿no? Exactamente, el saber va como Sí, está. por eso, en los alcances, en los supones se hace el recorte, No, no en no, el no. saber. Del saber. Se pone el saber, el recorte, lo supone. El saber se copia y A mí pega me lo tal cual. enseñaron El distinto. saber se copia igual, pero abajo se hace un recorte del saber y luego van los supone. Claro, A ver, depende pará. de la perspectiva de práctica de Depende la... cómo te lo hayan enseñado. A mí me enseñaron, porque hablamos todos juntos, no nos escuchamos. A mí me enseñaron que el saber cómo está recuadrado queda igual. Sí. ¿Sí? Lo supone, que serían los alcances de ese saber, de ahí se hace el recorte. Ustedes Se eligen hace la allí, selección. si ustedes quieren allí, pueden, detrás del saber ese que lo copian tal cual está, eligen, ¿sí? Si quieren elegir esto supone o esto no supone. Pero eso solo no es el recorte. Detrás de eso, ustedes están explicando hacia qué alcances de ese saber van. Pero detrás de eso ustedes hacen el recorte. ¿Sí? Y ese recorte es personal. Enseño esto. Bueno, la restauración conservadora, el fraude como práctica política, lo que ustedes elijan. Hay un montón de cosas que pudieran explicar allí. Ustedes eligen qué explicar. Sí, tal cual. Y como es una actividad, no pueden... Yo siempre les digo esto, traten de hacerlo lo más real posible. Porque como es una actividad, yo no quiero que me pongan que van a enseñar 30 conceptos. Es imposible en una actividad. Pueden pensar el recorte desde... Y así tuvieran que hacer la secuencia completa, es imposible trabajar 30 conceptos. Siempre es preferible focalizar, es decir, voy a enseñar 2, 3, bueno, 2 para una secuencia es poco, pero 5 conceptos, 6 conceptos. Trabajar bien, buscar recursos que no sean de una elevada abstracción. El año pasado, y esto queda, se los digo también para las prácticas, porque para que no les suceda, no elijan una noticia de la izquierda diario, ¿sí? Nosotros el año pasado tuvimos un montón. Los chicos de los más grandes con los que van a trabajar en las prácticas, por ejemplo, son los de sexto. Independiente, y así les toque el día de mañana la práctica profesional trabajar con séptimo, qué antiguo, con primerito, con segundito. Digo, yo trabajé, ahora ya no, pero tuve un montón de años trabajando en primerito y les aseguro que en el esquema de pensamiento no hay grandes diferencias. Y ahora menos, con esto de la pandemia, imagínense que el primerito es el sexto. No hay diferencia, digo, podrían... Profe. Sí. Entonces, porque nosotras tenemos esa duda con mi compañera. Yo el año pasado cursé con Mariana Fugner y ella nos hacía, o sea, nos decía que el saber no se recortaba. Entonces, y bueno, y esa es la duda que tenemos con Joana. Ella dice que hay que hacer un recorte temático del saber. Sí, el saber va Pero como, no, como tal. El saber va como tal. Claro, sí, el saber va como tal. Abajo se hace un recorte temático para esto, para definir espacio y tiempo de lo que vos vas a enseñar. Nosotros el año pasado leímos un texto en el que decía es imposible que se abarque toda la temática. Entonces sí o sí hay que hacer un recorte de eso que vos vas a enseñar. Exacto. Por ejemplo, nosotros en una secuencia que cuando nos enseñaron a hacer este recorte, la profesora puso un saber completo, tal cual está, y abajo puso la importancia de, no dijo trabajar, no me acuerdo ahora técnicamente cómo era, pero era la importancia de trabajar la flora y la fauna de la provincia de La Pampa en el Parque Luro, algo así era. Bueno, perfecto. Pero no tenía absolutamente nada que ver, no era ni siquiera textual al saber que estaba arriba, pero era un recorte de todo lo que venía después en la secuencia. Y se basaba en una visita al Parque Luro. Pero tampoco iba dentro de lo supone, quiero decir. No, tampoco. No, es un recorte aparte, claro. No. Bien, claro. Yo no lo vi así el año pasado.
Claro, fíjense que yo les dejé ahí un ejemplo. Hay un ejemplo ahí, no sé si lo pudieron ver. Está cargado. El alcance, esto supone, si lo quieren poner está bien. No les voy a decir que no. No me pongan todos, porque no van a trabajar todos. Si quieren elegir Sí, uno o dos, sí. de hecho creo que ese ejemplo de secuencia lo vimos con Ledesma, cómo es en didáctica de las ciencias sociales de tercer año. ¿Puede ser? ¿Este que yo les di ahora? Sí, creo que sí. Capaz, yo no lo socialicé con el Leo, yo lo tenía de otra cátedra que venía trabajando. Capaz, puede ser, porque está muy bien hecho. Ustedes elijan allí el recorte, ¿sí? Digo, ustedes recorten abajo. Digo, si el modelo es el modelo primario exportador, ustedes no van a poder enseñar el modelo primario exportador como un todo, sino que van a tener que hacer 1 o 2 recortes, ¿sí? De lo que van a enseñar de ese modelo primario exportador. Bueno, el modelo conservador dentro del modelo primario exportador, ¿sí? El modelo político conservador, digo, un montón de cuestiones que se pueden explicar allí dentro. Pero eso es como algo, el saber es el mundo y sus alrededores, es así. Ustedes eligen qué dar de eso que remita al saber. No es que está desconectado, obviamente, ¿no? Digo, cuando ustedes enseñen eso, los va a llevar al saber obligatoriamente. Pero sí, está bien lo que decís vos, Joana. ¿Sí? Como viene el saber se pone y ustedes después dicen, bueno, dentro de este saber yo hago este recorte. Entonces a mí me dejan allí la noción de lo que... Y piensen que el recorte tiene que ser eso, un recorte, un achicamiento, una síntesis. No expandan el saber. Les quiero decir, más concreto. El saber es una abstracción enorme, ustedes tienen que ir a lo más concreto. Esto que decía Joana, bueno, bárbaro, la flora y la fauna en el Parque Luro. ¿Sí? Claro, por eso es importante especificar el tiempo, el espacio y los sujetos que intervienen en el recorte. Exacto, tiempo, espacio y sujeto. Muy bien. Tiempo, espacio y sujeto, eso tiene que ser central allí. Profe, ¿para cuándo lo tenemos que entregar al trabajo práctico? Yo les había dicho la otra vez, dejémoslo, la otra vez era para el lunes, ¿no es cierto? Miércoles 26 de mayo. Bueno, y esto era, dejémoslo para el lunes, ¿sí? Yo ahora lo voy a comunicar. Más tiempo. ¿Qué día tienen el parcial? Lo estamos haciendo ahora y después viene el de Eddie. ¿Y cuándo tienen el de Eddie? El fin de semana lo tenemos que entregar. O sea, los tenemos que hacer ahora para entregar el fin de semana. ¿Qué día el fin de semana? Lo que pasa es que el de práctica no estaba previsto, Fin lo de hicieron semana, esta ¿no? semana que pasó. Claro, no lo teníamos. Lo pusieron como antes de dar las escuelas y asignarnos escuelas y demás, el parcial. Bien. ¿Y qué día? Y la profe de Eri era un proyecto que ahora íbamos entregando así como para que ella nos corrigiera y ahora pasó a ser una entrega oficial de parcial. Lo conozco, conozco el proyecto. Profe, el parcial de práctica de residencia es para este viernes y lo de Edi sería para el domingo. Estamos hasta las manos. Lo dejamos para el martes, a la noche. Entonces, se toman esos 2 días. Ay, profe, no ponga tantos días. Para el martes. Profe. Se toman esos 2 días. Es fácil, no es difícil este trabajo. Sí, lo que pasa es que yo me estaba acordando que yo ese tipo de recorte, como explicaban las chicas, nunca lo había hecho. Pero bueno, se aprende algo nuevo. Así que bueno, esperemos que Bueno, pero las que hicimos con Leticia, tenemos un texto que está, pero lo dicen 2 hojitas y recontra remil fácil para que, sí, y no creo que tengan ganas de leer. Claro, pero yo lo tengo el caso que quisiera, 2 años atrás. Leticia Valdés, con ella hice yo, tercero. Ah, no lo conozco. Mándamelo ese texto, Joana, si podés. Te Bueno. lo pido.
A mí igual. Joa, No sé mándalo. en qué momento lo voy a leer, pero bueno. En definitiva, Bueno. mándalo al grupo. Mándamelo y yo lo cuelgo. Bueno, lo voy a también lo dio. buscar porque yo los imprimí, pero los voy a buscar, si los debo tener en el drive, en algún lado deben andar metido, y lo paso. Perfecto. Bueno, hacemos así entonces. No es muy complicado. De última, hagamos esto. Mándenme una versión preliminar y yo les digo. No me voy a sentar a corregirlo con el grado de detenimiento que lo haría la versión final, pero les voy a decir, bueno, acá es un recorte, acá no lo hagas. Digo, achicá, moldeá, buscarle la vuelta. ¿Sí? Pero sepan que el esto supone como tal, como solo, no es un recorte, si es un alcance que guía al recorte, nos dice por dónde podemos ir para recortar, y que el saber va como está, ¿sí? Se pone así, saber y el recorte. Si le quieren agregar el alcance, que es el esto supone, que se llama esto supone, pueden hacerlo. Listo, profe, gracias. Perfecto. Lo último que les pregunto, ¿saben cómo está Virginia Andrada? No, que la última vez que había hablado con ella estaba con COVID. Está bien, yo hablé con ella hace poco y dijo que de salud estaba bien. O sea, solo sufrió la pérdida de su papá, pero está bien Sí, de sí. salud. Sí, sabía que había tenido una pérdida importante. Bueno, no queda más nada. Nos estamos hablando, ¿sí? Nos vemos el martes a la noche. Y de última, aprovechen el martes. No hace falta que lo entreguen el martes. No hay un horario. Dejémoslo para el martes, ¿sí? Entréguenlo dentro del martes. Si tienen que corregir algo después de la clase y tienen que tomarse una horita más, bueno, no pasa nada, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Bárbaro. Adiós. Gracias. Chao.